Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un miércoles, ¿verdad? Adorando y glorificando el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy tenemos noche de oración, pero también tenemos estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario. Así que quédense con nosotros porque hoy voy a aprender muchísimas cosas. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones y pueda ser esta semilla sembrada para dar el 70, el 100, lo que tú desees en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos un estudio muy importante, lo vamos a incluir en nuestra carpeta de los 7 perfectos de Dios, ¿verdad? Porque hoy vamos a ver 7 herejías que añaden a la salvación, 7 herejías que añaden a la salvación. Primero, tenemos un Dios de 7, ¿verdad? Hay 7 pactos, 7 colores en el arco iris, ¿verdad? Hay 7 formas que el Espíritu Santo tocó a las personas, 7 bautizos, 7 raptos. Entonces es un Dios de 7, es un Dios perfecto. No sé por qué mucha gente no entiende ese concepto de Dios, que Él todo lo hace a la perfección. Pero también existen 7 herejías el día de hoy que las personas añaden a la salvación, cuando la salvación la completó nuestro Señor Jesucristo, la completó Dios por sí solo, sin nosotros, ¿verdad? El que murió en la cruz fue Él, no nosotros. Entonces, ¿qué es herejía? Herejía es una enseñanza falsa. Herejía es una enseñanza falsa que Dios abomina. Entonces, hoy vamos a ver 7 enseñanzas falsas que Dios abomina que añaden a la salvación, o 7 herejías que añaden a la salvación. En el tiempo antiguo, en los años 300, en el año 400, y las iglesias falsas, la iglesia romana, quemaba a las personas porque decían que eran herejes y entonces los quemaban. ¿Por qué? Porque ellos decían que no estaba de acuerdo a las enseñanzas que ellos hacían en Roma, ¿verdad? Pero pues ya gracias a Dios, pues no tenemos ese problema aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque tenemos una libre expresión de religión, ¿verdad? Porque si tú no piensas como el Papa, te ven de reojo a muchas gentes en otros lugares del mundo. Pero 7 herejías que añaden a la salvación. Vamos a ver quién tiene razón, porque yo no le quiero creer ni a una denominación, ni le quiero creer a un pastor, ni le quiero creer a un profesor. Yo quiero creer lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces yo quiero saber lo que dice la Biblia. Eso es lo más importante para mí, porque esa es la palabra que me puede guiar a la verdad. Entonces, hoy vamos a ver 7 herejías que añaden a la salvación, y primeramente vamos a ver la primera cita en 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11, versículo del 2 al 7, ¿verdad? Y vamos a ir muy apresuradamente. Dice, porque soy celoso de vosotros con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Mas tengo miedo que de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva por su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. La simplicidad, ¿verdad? El evangelio es simple. Entonces dice, porque si viene la prédica de otro Jesús, porque si viene otro que predica otro Jesús, dice que nosotros hemos predicado, o si vosotros recibís otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, le sufrirás bien. Empero yo pienso que nada he sido inferior a los más grandes apóstoles, porque, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Dice el apóstol Pablo, dice la simplicidad del evangelio. El evangelio es simple. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó el tercer día según las Escrituras. ¿Cómo murió Cristo? Derramó su sangre, derramó su vida. Ese es el evangelio. Pero la gente lucra con el evangelio. Entonces el evangelio lo hace más difícil. Sí, Cristo murió por nuestros pecados, pero nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que añadir. Tenemos que añadir algo, tenemos que hacer la ley, tenemos que hacer obras, etcétera, etcétera. Entonces, no, dice la Biblia que es simple, pero también nos dice la Biblia que si alguien te predica otro Jesús, entonces ¿te pueden predicar otro Jesús? Claro que sí, y hoy lo vamos a ver.
que te pueden predicar a otro Jesús que ni siquiera es Jesús y que puede ser un demonio. Y si también te pueden predicar, dice la Biblia, que otro evangelio, ¿verdad? Porque muchos predican otro evangelio. Entonces dice, porque si viene a predicar otro Jesús que nosotros no hemos predicado, o si vosotros recibís otro espíritu, entonces las personas pueden recibir otro espíritu, además del Espíritu Santo, ¿se fija? Puede recibir un espíritu de un demonio y no de Jesús. Lo vamos a ver a través de esta enseñanza, ¿verdad? Que es muy importante para que tú aprendas el espíritu correcto que tú debes recibir. Porque hay miles y miles de espíritus demoníacos y hay un solo Espíritu Santo. Apréndetela. Entonces dice, ¿verdad? Porque muchas veces dice, prediqué de embalde, ¿verdad? Entonces dice 1 Corintios 1:21. Ahí mismo en 1 Corintios 1:21, bueno, vamos a 1 Corintios 1:21, ¿verdad? Porque 1:22 dice que los judíos piden señales, pero 1:21 dice, por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del evangelio. Entonces, para el mundo esto es una locura. Esto es una locura. ¿Cómo crees que vas a ser salvos porque nada más tú creas lo que Jesús hizo en la cruz? Estás loco. Tienes que tú bautizarte, tienes que tú hacer esto, tienes que confirmarte, tienes que hacer lo otro. No, esa es la locura de la predicación. A Dios le plació que fuésemos salvos por creer lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Le agradó a Dios que fuésemos salvos por la locura de la predicación del evangelio. Le plació a Dios, le dio su gana a Dios. Y no podemos ser de otra manera. Creer en la obra ya terminada. Vamos a ver Juan, ¿verdad? Juan, cuando él estaba crucificándose en la cruz del Calvario, Juan 19:30, nos dice la palabra de Dios, Juan 19:30, ¿se acuerda que estaba él en la cruz? Dice la palabra de Dios, y cuando Jesús tomó vinagre, dijo, consumado es. Entonces Jesús dijo en inglés, I'm finished, consumado. ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo consumado? A la salvación. Ya terminé la salvación, I'm finished, dice en inglés en la King James 1606. Yo terminé, I'm finished. Entonces, ¿quién hizo la obra redentora de salvación? Solamente Dios, solamente Jesús. Nosotros no tenemos vela en el entierro. Lo hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice 1 Corintios 15 del 1 al 4, ya lo vimos, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y en Levítico 17:11 dice que Jesús derramó su sangre. Y dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Por eso, si usted se corta y se derrama la sangre, se muere porque la vida se le sale. La vida de la carne está en la sangre. Y no solamente su vida está en la sangre, también está su pecado y también está su alma dentro de su sangre, si usted no lo sabe. Si se le para el corazón, entonces su alma deja de moverse, su espíritu deja de moverse y se muere. Por eso es muy importante saberlo, ¿verdad? Entonces ¿y quién le dijo eso a Pablo? ¿Verdad? Vamos a ver en Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante, el apóstol Pablo nos explica que fue por revelación, ¿verdad? Dice Gálatas 1, 11 y 12. Dice, empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, tampoco me fue enseñado, sino por revelación. Entonces, este evangelio es por revelación. ¿De quién? De Dios. Dijo, ahora van a ser salvos así, porque a mí me plació por la locura del evangelio. Si usted prende una televisión cristiana el día de hoy y la ve por 4 horas, no predican el evangelio.
¿Por qué? Porque vivimos en los últimos tiempos en apostasía. Si usted prende la radio cristiana, puede escuchar 8 horas y no predican el evangelio. Usted puede ir a muchos sermones de muchos pastores o ver muchos pastores en YouTube, no predican el evangelio. Porque el evangelio esa es la única forma de ser salvos. Y entonces a muchas falsas iglesias, a muchos falsos predicadores no les conviene que tú seas sellado con el Espíritu Santo, porque Dios te va a abrir los ojos y te va a guiar a toda verdad. ¿Va? Seguimos adelante. Entonces, por revelación, es lo que hizo Jesús, no por lo que nosotros podemos hacer. Yo quiero ser un cristiano 100% bíblico. No quiero ser de otra clase, ¿verdad? No quiero seguir al hombre, quiero ser 100% bíblico. Dicen los americanos, 100% believer. Eso es muy importante, eso es lo primero que me enseñó un americano. Tú tienes que ser 100% que tú le creas al libro sagrado de Dios. No le creas a tus maestros, a tu dirigente espiritual, a fulano de tal. No, créele lo que dice Dios, porque eso es lo más importante. Entonces, las 3 enseñanzas más comunes, ¿va? Las vamos a poner aquí, ¿va? Muchos dicen que nosotros tenemos que ser salvos por obras, ¿va? No. Esas son las 3 partes más comunes de estas 7, que nos dicen muchos que tenemos que ser salvos por obras. Una iglesia que se llama los adventistas o los sabatistas dicen que tú tienes que cumplir la ley o hacer obras para ser salvo. Y lo vamos a ver más adelante aquí en las 7, más explicado, ¿va? Pero quiero que ustedes vean las 3 diferentes tipos que hay. Otros dicen que nosotros somos salvos fe más obras. ¿Va? Muchas iglesias evangélicas cristianas, muchas iglesias pentecostales, muchas iglesias carismáticas, dices, ya creí en Cristo, pero ahora tengo que guardar mi salvación, tengo que cuidar mi salvación. Cristo hizo su parte, ahora yo hago la mía. ¿Nunca has escuchado eso? Entonces esas 2 casas. Y la tercera, ¿va? Predican un evangelio sin sangre. Muchas iglesias predican un evangelio sin sangre. Y dice Romanos 3:25, apréndetela, dice que Él se puso en nuestro lugar como propiciación de nuestros pecados y tenemos que tener fe en su sangre, porque fe en la vida que Él derramó, porque la vida de la carne está en la sangre. Entonces tenemos que creer que Él murió por nosotros y derramó su sangre. Ahí se encuentra la salvación, ¿verdad? Entonces, muchas gentes dicen, no, pues yo por obras. Otros, fe más obras, ¿va? Ya tengo fe en Dios, tengo fe en Jesucristo, ahora tengo que hacer todas las cosas que la iglesia me dice. Ya soy salvo y ahora me tengo que bautizar. O ya soy salvo y ahora tengo que cuidar mi salvación, me tengo que guardar, me tengo que santificar, etcétera, etcétera. Entonces vemos esas 3 mayormente, pero la vamos a explicar bien en estas 7. ¿Cuál es el problema, va? Porque no se trata de ganarla, de añadir, de diluir, de retener o de cuidar tu salvación. La salvación la hizo Jesús, no tus obras, no tu fe más tus obras. Y mucho menos sin sangre, porque no vas a ser salvo de ninguna manera, ¿verdad? Entonces vamos a ver Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, mas aún mucho más en mi ausencia, obrad pues vuestra propia salvación con temor y temblor. Ahí nos dice que la cuides, ahí dice obrad es un oficio. Ya fuiste salvo, entonces tú tienes que comportarte como una persona salva. No dice que tú tienes que ser salvo. Muchos confunden ese versículo para decir que la salvación se pierde y están en un error, ¿va? Vemos, ¿por qué? Porque no saben leer, porque el versículo siguiente, el versículo que sigue, el versículo 13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros obra. ¿Quién es el que obra?
Dios, no tú. Entonces en el 12 dice que tenemos que obrar vuestra salvación, y en el 13 te explica quién es el que obra, no tú, sino quién obra, Dios. Dice Filipenses 1:6, ¿verdad? Que persuadido de esto, ¿verdad? Que el que comienza la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿quién prepara las obras? ¿De quién viene ese querer como el hacer? De Dios, porque ya tienes tú al Espíritu Santo. ¿Va? Yo no digo que tú no tienes que hacer cosas para Dios. Ya, yo quiero hacer cosas para Dios. ¿Por qué? Porque Dios me rescató. Dios me salvó, Dios me limpió de mi pecado, entonces yo estoy agradecido con Dios y yo amo a Dios y yo quiero hacer lo correcto. Pero no tiene nada que ver si yo hago algo malo que influye en mi salvación. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Verdad? Dice, ocupar, retener. Dios es el que pone ese querer como en el hacer, ¿verdad? Dice Filipenses 1:6 que persuadido de estos, o muchas Biblias pusieron persuadido, pero en otras Biblias pusieron Filipenses 1:6 dice confiando en esto mismo, confiando. ¿Qué es confianza? Fe. Confiando en esto mismo, ¿va? Ok, vamos a ver Hebreos 9:22. Porque sin sangre no hay perdón de pecados, no hay compra de pecados, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22 nos dice la palabra de Dios, dice, casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces tú puedes hacer todas las obras que quieras y no tienes perdón. ¿Va? Tú puedes tener mucha fe en lo que hizo Jesús, pero tú quieres añadir tus cosas, tú quieres santificarte a ti mismo, etcétera, etcétera, tú quieres cuidar tu salvación, entonces no eres salvo, ¿verdad? Porque estas personas no son salvas. Estas personas que hacen sus obras porque ellos quieren hacer esos méritos para llegar al cielo, ellos van a llegar al cielo y dicen, yo ayuné, yo oré, yo me santifiqué, yo me porté bien, y Pedro le va a hacer una patada, váyase al infierno. ¿Por qué? Porque la obra la hizo Jesús, no nosotros, ¿va? Y los otros, no, pues yo creí en Jesús, yo creí que lo que hizo, pero yo puse de mi parte, yo hice todo lo posible, tampoco. Y estas personas, tanto estas y las personas que no saben de la sangre y no predican de la sangre, están perdidas. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano está confiado de lo que hizo Jesús en la cruz. Porque esa es la única forma que Dios te selle, si tú estás confiado que Él lo hizo todo. Pues de otra manera, Dios no te sella. No hay alguien un adventista que diga que es salvo. No puede, porque él no confía en lo que hizo Jesús. No puede haber un carismático, un pentecostés que diga que él cree en Jesús y él tiene que santificar o hacer las cosas. Tampoco es salvo, porque no confió enteramente en su ser, en su mente, que Jesús lo hizo todo. Y mucho menos si no hay sangre. ¿Se fija qué tan peligroso es creer algo falso? No confían plenamente en lo que hizo Jesús, no son salvos, ¿va? Porque la salvación, dice Efesios, ¿va? Vamos a Efesios 2, 8 y 9, dice la salvación, ahí nos explica, dice por gracia, dice por gracia, sois salvos por la fe. Por la fe. Somos salvos, dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros. Entonces, esto no es de nosotros, sino dice que es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. O sea, dice, por gracia y fe. Entonces, pastor, ¿la gracia es mía? No, la fe tampoco es tuya. Porque dice en Hebreos 12, vamos a Hebreos 12, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, nos dice la palabra de Dios que el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Dice 12:2,
Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo fue puesto delante que sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, está sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, la fe no es nuestra, la fe es Jesús. Entonces, si una persona, estas personas dicen, pues yo tuve fe y yo hago las obras por fe, si la fe no es nuestra. Dice la Biblia que la fe no es nuestra, porque la fe, dice Hebreos 12:2, es Jesús. Entonces la Biblia establece que la fe es en Jesús y de Jesús únicamente. No hay otra clase de fe. No hay otra clase de fe. ¿Por qué la fe es de Jesús? Porque la fe, dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe únicamente viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe nada más viene por el oír la palabra de Dios. Si alguien se para que estaba paralítico de la silla de ruedas, si el hermano Juan Pérez viene y cuenta su testimonio que estuvo en África y ya se lo iban a comer los caníbales, eso no es fe. La fe únicamente viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe únicamente viene por el oír la palabra de Dios. Que yo tengo fe en mi doctor, que yo tengo fe. No, eso no es fe. La fe únicamente viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué se encuentra en la palabra de Dios? El glorioso evangelio. Entonces, cuando tú oyes el glorioso evangelio, puedes ser salvo. Porque la fe está dentro de la palabra de Dios y puede ser salvo. ¿Y por qué? Por gracia. Porque Él nos amó tanto. Gracia es un regalo inmerecido. Entonces Dios hizo un regalo inmerecido para que nosotros fuésemos salvos. ¿Se fija? Así trabaja la salvación. Así lo explica este libro. Otra cosa es una herejía. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, ¿va? Hebreos 13:12, ¿va? Ya estamos en Hebreos, ¿va? Regresamos, Hebreos 13:12. La palabra de Dios nos dice, ¿va? En el último capítulo, dice, por lo cual Jesús también para santificar al pueblo por su propia sangre padeció fuera de la tienda o del tabernáculo. ¿Va? Entonces Jesús padeció fuera para que nosotros fuésemos salvos por su pueblo. ¿Va? Está explicando ahí a la carta de los hebreos a los hebreos. Por su propia sangre. La salvación es por la sangre. Fe en la sangre. Dice Romanos, vamos a apuntarlo aquí, Romanos 3:25 para que usted se lo aprenda. Romanos 3:25, ¿verdad? Él se puso en nuestro lugar y tenemos que tener fe en su sangre, porque sin derramamiento de sangre, dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, no hay perdón de pecados. En el Antiguo Testamento, antes que viniese Jesús, los israelitas tenían que llevar un corderito, un chivito, una palomita y degollarlo y derramar la sangre para que Dios le diera un perdón temporal. Pero ya cuando Él vino, ya Él murió una sola vez y para siempre. Dice la Biblia que nos dio una salvación eterna. Aquí lo vamos a poner, una salvación ¿qué? Eterna. Ya tuvimos una predicación que Dios nos dio una salvación temporal o una salvación eterna. Una salvación eterna. Ponga mucha atención, porque si no fuese salvación, la Biblia dijera, bueno, es una condición. No es una condición, es una salvación. No es una condición, es una salvación, porque Él vino a salvarnos de nuestros pecados, ¿va? Dice Romanos 3:26-23, ¿no? La paga del pecado es muerte. Y Él pagó con su muerte, pagó mis pecados. ¿Se fija? Dice Romanos 3:23, porque estamos destituidos de la gloria de Dios, porque nadie puede alcanzar la gloria de Dios con sus propias obras, ni fe más obras, y mucho menos sin sangre. ¿Se fija? Es muy importante. Entonces tenemos que confiar, ¿verdad? Dice Juan 10:10 que el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir, pero Él vino a darnos vida y vida eterna. Vida eterna, vida eterna. Juan 10:10. Bueno, 1 Pedro capítulo 1 del 2 al 3, 1 Pedro 1
de 2 al 3 dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Entonces dice el 3, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual según su grande misericordia nos ha regenerado la esperanza viva en la restauración de Jesucristo entre los muertos. Entonces la Biblia dice que el que te santifica es Dios, no tú. El que te santifica es Dios. Si tú ves a alguien que se dice ser cristiano y se porta como el demonio de Tasmania, no tiene el sello del Espíritu Santo, no tiene a Dios adentro. No tiene, por eso la Biblia lo llama Emmanuel. Emmanuel. Que Emmanuel es Dios con nosotros, Dios dentro de nosotros. Entonces, el que te santifica es Dios. Entonces, estas personas que están aquí, fe más obras, dicen, no, yo me estoy santificando, yo me estoy apartando del pecado, yo quiero portarme bien, yo, y no es yo, es lo que Él hizo. ¿Se fija? Es muy importante que aprendamos eso. Él vino a darnos vida eterna, una salvación, no una condición. Confiar en lo que Dios hizo, no confiar en lo que Dios hizo. Aquí vamos a poner lo que Él hizo. Confiar, no en lo que nosotros hacemos, no en lo que nosotros hacemos, no en lo que nosotros dejamos, en lo que Él hizo. ¿Se fija? En lo que Él hizo es muy importante. Dice, mucho menos, ¿va? Entonces, ninguna parte de la Biblia dice que tenemos que hacer algo para ser salvos. En ninguna parte de la Biblia dice que tenemos que nosotros hacer algo para ser salvos. En ninguna parte lo dice. Si usted la lee correctamente, ¿verdad? Decir otra cosa, que Jesús murió, pero yo tengo que hacer la ley, ¿verdad? Aquí vamos a poner la ley, ¿verdad? Porque esas personas dicen que hacen la ley. O dice, yo tengo que hacer la fe, más obras dignas de, muchos de ellos dicen de arrepentimiento. Lo vamos a ver más adelante, ¿va? Entonces, si tú piensas que tú puedes salvarte por las obras de la ley, o si tú piensas que tienes fe en Jesús, pero tú tienes que cuidar tu salvación, tienes que hacer obras de arrepentimiento, tienes que hacer lo bueno, tienes que santificarte, y mucho menos no te predicaron la sangre, entonces tú no has confiado plenamente en Jesús, tú no eres salvo. Tú no eres salvo. La única forma de ser salvo es creer de todo corazón lo que hizo Jesús. ¿Y qué es corazón? Tu mente. Tu alma y tu mente es lo mismo. Creer de todo corazón es creer que Jesús lo hizo todo por ti. Que Él pagó el precio, nadie más. No, Él pagó el precio y Jesús hizo su parte, ahora yo hago la mía. No. Exactamente. Entonces es muy importante aprender eso, ¿va? No confiar en lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria, mucho menos en su salvación o mucho menos en su fe. Dios no comparte su fe. Podemos crecer en la fe de Cristo, fe en Cristo, crecer, pero la fe le pertenece a Él, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que una vez salvos es siempre salvo, pero el problema es ser salvo, ¿va? Porque mucha gente hoy en día, muchos escépticos dicen, bueno, es que tú dices salvo, siempre salvo, y eso lo predican los bautistas, eso es mentira, eso está aquí en la Biblia, no lo inventaron los bautistas. Y dices, no, que si tú predicas eso, la gente se porta mal, y esto que el otro. Bueno, pues porque no han sido sellados. Si se hubieran portado bien, el que te santifica es Dios. Si tú tienes el sello del Espíritu Santo, el que te santifica y te va a transformar es Dios. ¿Se fija? Pero si no ha pasado nada, si tú dices, no, pues yo ya soy cristiano desde hace 8 años, 7 años, 30 años, 40 años, y ni fu ni fa y no ha pasado nada, entonces el Espíritu Santo no está en ti, porque Dios no ha hecho nada en ti, porque cuando Dios te rescata es para que tú le sirvas y tú le adores, si no, no te ha rescatado, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿va? Entonces, Romanos 3:22, vamos a ver Romanos 3:22, ya veímos Romanos 3:25,
Romanos 3:22 nos dice la palabra de Dios. Romanos 3:22 nos dice, la justicia, digo, de Dios por la fe en Jesucristo para que todos, sobre todas las cosas, crean. Entonces la salvación es por creer, tener fe en su sangre. No fe más obras, fe en su sangre. Aquí está, fe en su sangre. Subrayé el equivocado, ¿verdad? Hijos por fe, por lo que él hizo. Gálatas, ¿verdad? Gálatas 3:22, vemos Gálatas 3:22, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mas la escritura encerró todo debajo del pecado para que la promesa de la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. La promesa de la vida eterna, la promesa de Jesucristo fue dada a los que creen, a los que creen, a los que creen. No dicen los que hacen, ¿se fijan? Los que hacen obras o los que cuidan su salvación. No dice eso, ¿verdad? Entonces vemos que dice segunda de Timoteo 3:15, segunda de Timoteo 3:15, nos dice la palabra de Dios. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Jesucristo. Entonces Pablo le dice a Timoteo que por las escrituras tú puedes ser salvo porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, por la fe en Jesucristo. No de otra manera, no haciendo la primera comunión, no haciendo el bautizo, no haciendo la confirmación, no haciendo sacramentos, no haciendo mandas, no prendiendo una velita, no. Él lo hizo todo en la cruz, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver la primera, ¿verdad? Ya vimos las tres mayores que hay, ¿verdad? Las obras de la ley, muchos fe más obras y otros que predican sin sangre. Entonces vamos a ver ahora estas 7 herejías que añaden a la salvación, ¿verdad? La primera es guardar la ley, ¿verdad? Guardar la ley. Guardar la ley, los sabatistas, ¿verdad? Los adventistas dicen que ellos tienen que hacer la ley. Muchos testigos de Jehová dicen que ellos tienen que hacer la ley porque son sectas, no son iglesias conforme al corazón de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 10:4? Vámonos a Romanos 10:4, ya estamos en Romanos 10:4, dice la palabra de Dios, porque Cristo es el fin de la ley. Entonces, Cristo es el fin de la ley. Entonces, Cristo es el fin de la ley. ¿Se fija? Cristo es el fin de la ley. Dice, Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree lo que él hizo en la cruz. ¿Se fija qué tan fácil está la Biblia? Y vamos a ver a Gálatas 2:16 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, ¿va? Y Romanos 3:28, ¿va? Vamos a ver esos ejemplos. Romanos 3:28 dice la palabra de Dios. Dice, así que concluimos ser, Romanos 3:28, así que concluimos ser el hombre justificado por fe. Así que concluimos el capítulo 3, así que concluimos que somos justificados por la fe y no por obras de la ley. No por obras de la ley. Entonces todos los que dicen, nosotros guardamos la ley para irnos al cielo, no se van a ir a ningún cielo, se van directo al infierno. Porque nadie por obras puede ser salvo. Cuando estés en el infierno le preguntas a Caín, allá abajo, ¿qué te pasó, Caín? ¿No? Pues yo creía que por obras, por eso le di lo mejor de mi cosecha a Dios y ya ves qué pasó. No resultó bien, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dice Romanos 11:13 que el apóstol Pablo es nuestro apóstol. Vamos a leer 2 Timoteo 1:11.
Dice, de lo cual yo soy puesto predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Según de Timoteo 1:11, Romanos 11:13, el apóstol para nosotros los gentiles que no somos judíos es el apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso están las cartas apostólicas del apóstol Pablo para que nosotros entendamos, ¿verdad? Muchos piensan que son cristianos cuando no lo son, porque si tú guardas la ley, pues no eres ningún cristiano. Tú estás judaizando, te crees judío. Dice la Biblia, maldito aquel que se cree ser judío. Dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, vemos las cosas como están, ¿verdad? Entonces dice Gálatas 3:21, ya lo leímos, no, Gálatas 3:21 ya es 28, ya. Bueno, sí, ya lo leímos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, número 2, hacer buenas obras. Hacer buenas obras, ¿ya? Muchos dicen, ya soy salvo, pero yo tengo que hacer mi parte. Ya Jesús hizo su parte, ahora yo hago la mía. Yo tengo que cuidar mi salvación, yo tengo que santificarme, yo tengo que hacer lo bueno y no lo malo. Entonces, si no hago lo bueno, yo pierdo mi salvación. Todas estas personas pierden que la salvación se pierde cuando no se pierden. ¿Por qué? Porque son así, ¿verdad? Dice, hacer buenas obras. ¿Qué pasa nosotros cuando nosotros pecamos? Un verdadero cristiano. No perdemos nuestra salvación, pero Dios nos corrige. Dice la Biblia, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, al que Dios ama, disciplina. Y lo azota al que tiene por hijo, ¿verdad? Entonces, vemos que el apóstol Pablo va también, vamos a ver que si él pecó o no, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 4:5 primero, dice, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es imputada por justicia. Ahí dice bien claro, Romanos 4:5, más al que no obra, más que el que no obra, entonces no tenemos que hacer obras para las obras de la ley, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a otra vez, tengo que mantener mi salvación. Tito, ¿verdad? Tito capítulo 3, Tito 3, versículo 5, nos dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia, porque Él se entregó a sí mismo, no por su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, ¿va? Es muy importante que nosotros aprendamos, ¿va? Yo quiero hacer lo bueno porque amo a Dios y estoy yo agradecido porque Él me salvó. Yo no sé cuánto costó mi pecado, pero Él lo pagó, Él pagó mi deuda, ¿verdad? Y yo soy un pecador, ¿verdad? Yo soy un pecador. Si no fuera yo un pecador, yo no necesitara un gran salvador. El gran salvador es nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo digo, yo soy un pecador entonces tú te vas al infierno, me dicen estas sectas. Pero eso dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, número 3, vamos a ver, número 3. ¿Y dónde puse mi? Número 3, ¿va? Vamos a poner aquí número 3, por arrepentirse. Por arrepentirse. He tenido yo muchos problemas durante muchos años de ministerio con estas personas que dicen que por arrepentirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, tú antes de que seas salvo te tienes que arrepentir. Tú antes que seas salvo te tienes que arrepentir. Tienes que cambiar, tienes que dejar de vivir en fornicación, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de ser alcohólico, tienes que dejar las drogas para que puedas ser salvo. Tienes que arrepentirte. ¿Nunca he escuchado eso? Que arrepiéntanse y reciban a Cristo. Pues eso es falso, es falso. El arrepentimiento viene cuando el Espíritu Santo te sella y te empieza a santificar.
Pero no, muchos no saben qué arrepentirse, ¿verdad? La palabra esa la confunden, ¿verdad? Porque ellos creen que arrepentirse es una vuelta de 180 grados a tu pecado. Nosotros no podemos dejar el pecado hasta que dejemos este cuerpo, ¿verdad? Entonces, para que yo frene o cambie de pecado, no puedo ser salvo, ¿va? Yo vivo en unión libre, yo tomo, yo fumo, yo escucho música del mundo, ¿va? Hasta que no me arrepienta, Dios me puede considerar para salvación. Eso es mentira. Dios te quiere tal y como eres. Dios te quiere si tú eres un drogadicto, prostituto, etcétera, etcétera, borracho, jugadero, fugador, etcétera, etcétera, o prostituta, porque ya hay de todo. Entonces, Dios te quiere como tú vengas. Cuando Él te llama, no importa cómo tú estés, porque Él te va a limpiar. Él te va a transformar. ¿Sí? Entonces, muchos no entienden eso del arrepentimiento, ¿ah? Dios quiere que vengas como estés. El resto lo hace Él, la conversión la hace Él. El gran milagro de la redención no es que yo acepte a Cristo, ¿verdad? Oh, yo acepto a Cristo, yo me arrepiento. No, el gran milagro de la redención es que Dios te acepte. Que tú le creas y Dios te acepte y Dios te selle. Ese es el gran milagro de la redención. No dice, yo quiero ser cristiano. No está en tus fuerzas, sino está en que tú creas lo que Él hizo y Dios te considera, si tú le crees de todo corazón y tú no tienes ninguna duda al respecto, que Él lo hizo todo, entonces Él te sella, pero Él te va a empezar a transformar divinamente, ¿va? Entonces el gran milagro de la redención no es por lo que nosotros aceptamos a Cristo, sino que Él nos acepte a nosotros. ¿Por qué dicen esto de arrepentirse? Vamos a ver de dónde lo sacan esta herejía o esta barbaridad. Lo sacan de Mateo o Marcos. Vamos a Marcos. Marcos 1:15. Dice la Biblia, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creer al evangelio. Bueno, primera, Juan el Bautista y Jesús predicaron el arrepentimiento a los judíos porque Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto aplica más a la tribulación ahora porque ahora ya Dios va a trabajar con los israelitas hasta la tribulación, entonces ellos se van a tener que arrepentir en la tribulación de decir, sí, crucificamos al Mesías, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque se tienen que repetir. El arrepentirse quiere decir un cambio de 180 grados. Entonces, ¿a qué se tienen que repetir los israelitas? A que ellos aceptaron a Satanás como Dios y no es Satanás, sino es el otro Dios. Porque el anticristo va a venir y va a usurpar el lugar de Dios. ¿Se fija? Arrepentirse es un cambio de 180 grados. No es un cambio de pecado de 180 grados. ¿Verdad? Vamos más adelante a explicar esto, ¿va? Vamos a ver en Actos 20, porque muchos ponen este ejemplo también, o Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 21, ¿verdad? Muchos ponen este ejemplo para el arrepentimiento, predican el arrepentimiento. Yo he estado en muchas iglesias que predican el arrepentimiento, y eso es falso, ¿verdad? 20:21 dice, testificando los judíos también a los griegos el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo que hay que testificando a los judíos y también a los griegos el arrepentimiento hacia Dios. ¿Qué es el arrepentimiento hacia Dios? No es arrepentimiento de tus pecados. Arrepentimiento hacia Dios es que en esa época tenían ellos muchos dioses, cambiar sus muchos dioses por el Dios verdadero, hacer un cambio de 180 grados por el Dios verdadero. ¿Sí me explico o no me explico? Y eso lo comprobamos en Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9 nos da la respuesta. Primera de Tesalonicenses 1:9 nos dice la palabra de Dios, porque ellos mismos cuentan como nosotros, que de manera que de entrada tuvimos a vosotros y como fuisteis convertidos de los ídolos a Dios, de los ídolos a Dios, ¿es un cambio de qué? 180 grados, ¿verdad? Porque tenían ellos muchos ídolos, ellos tenían virgencitas, santos, ídolos, y se convirtieron a un Dios, un solo Dios. ¿Se fija? Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir 180 grados, no quiere decir 180 grados al pecado, quiere decir de un Dios a otro, o dar la vuelta a otro, o
o cuando tú ya eres salvo, tu mente ya cambia 180 grados a Cristo, porque el arrepentimiento viene con Cristo, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo no se arrepintió, ¿verdad? Porque dicen, entonces si tú no te arrepientes, pierdes tu salvación. Y bueno, entonces Pablo se fue al infierno, ¿verdad? Vamos a ver Romanos capítulo 7, Romanos 7, versículo 17, dice el apóstol Pablo, de manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces el apóstol Pablo se fue al infierno porque no se arrepintió, ¿no va? Porque dice que el pecado que mora en mí, ¿verdad? No se arrepintió el apóstol Pablo. ¿Qué dice el 24? Ahí mismo, oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Ah? Mi cuerpo, muerto de hambre, yo le llamo. Mi cuerpo yo lo llamo un cuerpo muerto de hambre porque siempre me da hambre. Entonces es un cuerpo muerto de hambre. Cuando ya me den un cuerpo glorioso, va a ser otro cantar. ¿Ah? Yo soy un gran pecador, por eso necesitamos un gran salvador, ¿va? Otro, número 4, dice, herejías para salvarse, tienes que bautizarte. Bautizo en agua. Muchos dicen, no, se fue al cielo porque se bautizó. Oh, no te vas a ir al cielo si no te bautizas. ¿No has escuchado eso? Entonces ya estás añadiendo a la salvación. No tiene nada que ver el bautizo en agua. ¿Y dónde sacan esa barbaridad? ¿Dónde sacan esta herejía? Mateo 16, apréndetela. Mateo 16, nos dice la palabra de Dios. Dice la Biblia. Y respondió Simón Pedro. No, 16, ¿verdad? 16. Déjeme ver bien. Marcos, perdón, no Mateo. Con razón me salió un Pedro ahí. Marcos 16. Marcos 16, sí. Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado, entonces quiere fe y obras, porque el bautizo es una obra, ¿no? Fe más obras. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿A quién le está hablando Dios? A los judíos, ¿verdad? Juan el Bautista también predicó eso. Entonces no es para la iglesia. El que creyese fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere, ahí te explica en el mismo versículo, Marcos 16, te explica el mismo versículo, dice, el que no creyere será ¿qué? Condenado. Ahí dice, yo te pregunto a ti, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El versículo dice, mas el que no creyere y no fuese bautizado será condenado, no dice nada el bautizo, Entonces, ¿qué es lo importante? Creer. El bautizo no, ¿verdad? Eso no lo entendemos, ¿verdad? Es muy importante que nosotros lo aprendemos. Entonces, vamos a ver 1 Juan 1:9, ¿verdad? Esa es una clásica que cuando nosotros oramos a Dios, Él nos borra nuestros pecados. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Entonces ellos piensan, ¿verdad? Bueno, pues si no me arrepiento o no estoy bautizado, no. Esa no va ahí, ¿va? Bueno. Ese es para la siguiente, perdón. Entonces, seguimos adelante. Dice Colosenses 2. Ya vimos Hechos 1:5. Vamos a ver Hechos 1:5 por último en esa cita. Hechos 1:5. Nos dice la palabra de Dios que Jesús nos explica el bautizo. En Hechos 1:5 dice, porque Juan a la verdad bautizó en agua. Juan bautizó a la verdad en agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Se fija? ¿Qué dice Efesios 1:13? ¿Verdad? Porque creímos a la verdad del Evangelio, y desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, ¿se fija? Cómo todo coordina. Entonces, esas dos vemos, ¿verdad? Que como Dios no miente, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice 1 Corintios...
1 Corintios 1, del 17 al 20. Vimos Hechos 1:5. 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 20. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Dice, porque no me envió Cristo a bautizar. Hello, no me envió Cristo a bautizar. ¿Quién dice? Pablo, el apóstol de los gentiles, va. Romanos 11:13, 2 Timoteo 1:11, él es nuestro apóstol, nuestro maestro, ¿verdad? Dice, porque no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras para que no sea hecha vano a la cruz de Cristo, no en sabidurías vanas, no que esto, que el otro. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, así de simple. Porque la predicación de la cruz es locura, la verdad para los que perecen, para nosotros que somos salvos es poder de Dios, porque nosotros somos salvos porque es poder de Dios el evangelio. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. En muchas Biblias quitaron Cristo, la Reina Valera 1960 quitaron Cristo. En la Nueva Versión Internacional, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente el judío y después al griego. Dice 1 Corintios 1:19, porque está escrito, destruir la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos y haré venir a la nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo no mandó al apóstol Pablo a bautizar, sino a predicar él. ¿Por qué? Porque el bautizo no te salva. ¿Qué es lo que te salva? El evangelio. Es lo único que te salva, el evangelio. Es lo único que te salva. Número 5, por confesar. Hace unos 4 o 5 años fuimos a un funeral aquí en Clarksville y estaba hablando un predicador y dijo, la persona esta aquí se fue al cielo porque confesó con sus labios que Cristo es el Señor. No eres salvo por confesar. La Biblia no dice que eres salvo por confesar, sino por creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por confesar. Yo confieso que soy pecador, ¿va? Confieso que eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Salvador. Dice, Señor, yo te confieso que yo soy un pecador, sálvame, Señor. Yo te confieso que yo hice mal toda mi vida, sálvame. Yo te confieso, Señor, que yo voy a cambiar, cámbiame. No eres salvo por eso. No eres salvo por eso, ¿ah? No eres salvo por confesar con tus labios. ¿Qué pasa si una persona es muda? ¿Se va al infierno? ¿No puede hablar? Yo me explico, ¿no? Porque la salvación es por creer. Un mudo puede creer en su mente y ser salvo. ¿Se fija la diferencia? Entonces vamos a ver Romanos, ¿dónde sacan esa barbaridad? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, ya vamos a dar ya la número 5 de bajada. Romanos capítulo 10, ¿verdad? Versículo 9 al 11 dice, si confesares con tu boca que el Señor es Jesús, si confesar, yo confieso que Jesús es el Señor y soy salvo, no, ahí no dice eso. Dice, porque si confesares con tu boca que el Señor, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué? Creyeres lo que Él hizo en la cruz, serás salvo. Tú puedes confesar todo el día, pero si no crees en tu mente, no eres salvo. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón, no que palpita, porque ese no piensa, con el corazón, dice, se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. ¿Qué es confesar? O sea, ya Dios me selló, entonces yo confieso que Dios me selló y yo predico el evangelio a otros, yo confieso el evangelio a otros porque Él me salvó. ¿Se fija? Porque la Escritura dice, todo aquel que cree no será avergonzado. Todo aquel que cree no será avergonzado. La Escritura no dice, la Biblia no dice, todo el que confiesa no será avergonzado. No dice eso, ¿no? Que dice, todo el que creyere no será avergonzado. ¿Verdad? Qué gran diferencia vemos. Mateo 10:32.
Vamos muy rápidamente a Mateo 10:32. Se me rompió Marcos, mi 10:32, dice la palabra de Dios, pongan mucha atención. Dice la Biblia, dice, pues cualquiera que confesare delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre que está en el cielo. ¿A qué se refiere Jesús? Que confesare lo que él iba a hacer en la cruz. No está hablando de otra cosa, ¿va? Porque él se iba a sacrificar, a eso vino, ese era su propósito, ¿va? Entonces, Juan 1:9, que lo estábamos leyendo hace rato, que me equivoqué, Juan 1:9 dice que si confesares tus pecados, Él es fiel para perdonarte. Eso es para restablecer tu comunión. Si confesares tus pecados, Él es fiel para limpiarte de toda maldad. 1 Juan 1:9, pero no quiere decir para salvación, es para restablecer tu comunión, ¿sí? Restablecer tu comunión con Él, para que tú puedas orar y ningún pecado estorbe para que tú puedas hablar con Dios o pedirle a Dios o rogarle a Dios. Colosenses 2:13 dice la Biblia que Él nos limpia todos nuestros pecados, no nada más uno, ¿va? Colosenses 2:13 nos dice la palabra de Dios. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué dice la Biblia? Todos los pecados. Todos los pecados. Presentes, pasados y futuros. Todos los pecados. Eso establece la Biblia. No, nada más me perdonó el pasado, entonces yo tengo que hacer obras o yo tengo que santificarme para estar bien con Dios. No. Todos mis pecados. Colosenses 2:13. ¿Ah? Segunda de Corintios 4:5, Segunda de Corintios 4:13, nos dice la palabra de Dios, dice, Segunda de Corintios 4:13 nos dice la palabra de Dios, dice, pero teniendo nosotros el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí y por tanto he hablado. Entonces, creí y por tanto he hablado. Creí y por tanto he hablado. Creí y por eso confieso. ¿Se fija? Creí. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice 13, ¿verdad? Pero teniendo nosotros el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí y por tanto he hablado. Nosotros también creemos, por lo tanto, hablamos o confesamos. ¿Se fija? Entonces, número 6. Pedir que entre en mí. Eso me da hasta risa porque ni siquiera está en la Biblia. Dios, yo, perdóname, abro mi corazón, entra en mí. Esa es una tontería. ¿Cómo cree que Dios se va a meter una vasija sucia? ¿No piensa usted? Dios está tocando a tu puerta, abre tu puerta, quiere cenar contigo. ¿No ha escuchado eso? Son puras mentiras. Tú no puedes pedirle a Dios que entre en ti. Dios no está, a ver, Dios, tráeme unos cigarros a la tienda. No, Dios no está para obedecerte a ti. Dios es todopoderoso, soberano. Entonces muchos le piden que entre en mí. Dios, entra en mí. Entra a cenar conmigo. Abro las puertas de mi corazón. Me arrepiento. Y todas esas barbaridades van juntas a veces. Yo te confieso, entra en mí. Entra a mi vida, Señor, perdóname. No trabaja así. Dios no se mete. Usted dice, Dios, por favor, entra en mí. Y yo me imagino allá todos los ángeles riéndose de ti. ¡Ah, mira ese! Le está ordenando a Dios. ¿Qué le pasa? ¿Se pegó en la cabeza o qué? Pues así han de pensar los ángeles, porque la Biblia no dice que tú puedes pedir que entre en ti, ¿ah? Pero es muy, muy peligroso eso, porque
años atrás yo leí un libro, me gusta leer muchos libros, ¿va? No para guiarme, sino para entender más a las personas cómo yo puedo predicar el evangelio correctamente. Yo leí un libro de hechicería y de santería, y en el libro dice que las personas le piden a los demonios que entren en ellos y entran en ellos. Un demonio no entra en ninguna persona, sino le piden que entre en ellos. Y muchas veces el demonio se pone el nombre de Jesús porque quiere imitar a Jesús. Entonces, si tú le dices, Jesús, entra en mí, ¿qué tal si un demonio se mete? Y hemos visto en muchas falsas iglesias que se mete Kundalini, el espíritu de la serpiente. ¿Tú no sabes quién es Kundalini? Te lo dejo de tarea. Velo en YouTube, en Google, es el espíritu de la serpiente. No es el Espíritu Santo, es el espíritu de la serpiente. Entonces se mete el espíritu de la serpiente y tú sientes que flotas y te caes y te revuelcas y das vómito santo y cuanta cosa y levanta las manos y te desmayas para atrás. Ese es el espíritu de la serpiente. Lo dice la Biblia. No es el Espíritu Santo, porque Dios no es Dios de confusión, es un Dios de orden. Dios no quiere que tú estés en trance ni nada, ni... Vamos a la víbora de la mar, y yo he visto muchas iglesias que ahí están todos los demonios ahí bailando. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu de Kundalini. No por otra cosa, porque pidieron que Jesús entrara en ellos. Y se les metió un demonio. ¿Y sabe cómo se transmiten ese demonio más? Con imposición de manos. Y un falso pastor que te agarra la cabeza y te caigas como ficha de dominó, ya se te metió el diablo. Ya se metió Kundalini dentro de ti. Porque ese espacio estaba vacío. Tú les diste permiso. ¿No? Entonces vemos, eso es muy importante que tú aprendas cómo trabaja el enemigo. ¿va? Entonces, todas esas manifestaciones son diabólicas, no son de Dios. Y por último, ¿va? Invocar el nombre de Jesús. ¿va? Invocar el nombre. Vamos a poner una cruda de Jesús, porque no cabe Jesús. Invocar el nombre de Jesús. Yo fui a un concierto de Yuri, a un concierto de Marcos Witt, y pasaron enfrente y el predicador dijo, el que invoque el nombre de Jesús será salvo y habrá fiesta en los cielos y tu nombre está escrito con letras de oro en el libro de la vida. Eso ni siquiera lo hice aquí. Entonces, eso no es salvo. Yo he visto cientos de gentes que pasan al frente, que invocan el nombre de Jesús. Yo invoco el nombre de Jesús como mi Señor y Salvador. No eres salvo. Porque la salvación es solamente por creer lo que Jesús hizo en la cruz. ¿verdad? Invoca el nombre de Jesús. ¿verdad? Vamos a ver Romanos 10, 13. Yo cuando era misionero hace muchos años, cuando fui a África, desgraciadamente, los misioneros que iban conmigo predicaban eso, iban a las casas y le decían, tú invoca el nombre de Jesús y serás salvo. Yo me quedaba, ¿qué? ¿Y esto qué escuela de misioneros fueron? Porque la salvación no es por eso, la salvación es por creer lo que Jesús hizo en la cruz. Romanos capítulo 10, ¿verdad? Romanos capítulo 10, ya vamos de bajada, Romanos capítulo 10, nos dice la palabra de Dios, que muchos misioneros en el mundo y muchas iglesias falsas pasen al frente y repitan conmigo, yo invoco el nombre de Jesús. Falso, 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 falso. Te vas derechito al infierno con todo y tu invocada. 10, dice 10, 13, eso es lo que los muchos misioneros usan. Porque todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Porque todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Porque todo. Pero no leen el capítulo 19, 10, 11. No lo leen. Nada más leen el 13. Porque todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Pero antes, en el versículo 9, dice que tienes que creer primero. Y luego él dice el 14. Nos explica el 14, el versículo inmediato te da la razón. Dice, ¿cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Cómo vas a invocar a alguien que no has creído? ¿Cómo? Dice la Biblia. ¿Y cómo creerán a aquel que no han oído? No han oído el evangelio. ¿No?
¿Y cómo irán si no hay nadie quien les predique? Porque muchas iglesias no predican el evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuál hermosos son los pies que anuncian las nuevas de paz, el evangelio de paz. ¿Ah? Si tú predicas 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día según las escrituras, y tienes que tener fe en esa sangre que Él derramó, como dice las escrituras, tus pies serán hermosos, dice la Biblia. Mas los que obedecieron al evangelio, porque Isaías dice, el Señor, ¿quién creyó a nuestro dicho? A Dios le plació que la salvación fuera así de simple, pero la salvación así de simple no deja dinero a las iglesias falsas. Te dicen, no, ahora eres salvo, tienes que hacer obras, tienes que venir los miércoles al discipulado, tienes que diezmar, que no hay diezmos, tienes que creer al profeta, no hay profeta, que quieres creer al apóstol, no hay apóstoles, mentira. O quieres creer a la pastora, mucho menos hay pastoras, es mentira. Ya ni las monjitas se atreven a hacer esa barbaridad. Entonces te están engañando. Esas son las 7 herejías más importantes que añaden a la salvación y una que quitan, ¿verdad? Que predican sin sangre. Y por último, 2 de Timoteo 2:22, 2 de Timoteo 2:22, nos dice la palabra de Dios. Timoteo también huye de las concupiscencias juveniles, mas sigue la justicia en la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Los que invocan de puro corazón. ¿Quién es alguien que invoca? Alguien que predica el evangelio. Sigue la fe y la justicia. Por ejemplo, años atrás decían, yo invoco el nombre de Napoleón. Entonces, tú decías lo que Napoleón hizo. Entonces, si tú invocas el nombre de Jesús, tú tienes que invocar lo que Jesús hizo. De otra manera no estás invocando a nadie, estás invocando a Kundalini. De otra manera. ¿Alguna pregunta a esta bonita enseñanza de 7 herejías que añaden a la salvación? Pastor, una pregunta es que usted dijo que la fe es y la fe es en y en de. ¿Qué significa eso? Fe que solamente existe fe en Cristo y fe de Cristo. ¿Y cuál es la diferencia una de la otra? Fe en Cristo es lo que Jesús hizo. Ajá. Y fe de Cristo es lo que Cristo vivió por 33 años para llegar a la cruz. Y si tú crees lo que Jesús hizo para llegar a la cruz y hacer el sacrificio perfecto, tú tienes la más grande fe en todo el mundo. Si no lo sabes, y todas tus oraciones serán contestadas. Ya, la otra pregunta es, si hay gente que hace ayuno, si hay gente que va a vigilia, si hay gente que está orando y no tiene el evangelio, entonces, ¿qué es eso? Bueno, está aquí. No ha confiado en Jesús, pero si hace ayunos o hace oración o hace misiones porque Cristo puso las obras de antemano, es diferente. Por eso es muy peligroso las personas que creen que son salvas y que no son salvas, porque es muy difícil de distinguir. Tú vas a verlo con el paso del tiempo, que si 3 cosas se señalan a un verdadero hijo de Dios, 3 cosas, apréndetelas. Primero, ¿qué predica? Segundo, ¿qué enseña? Y tercero, ¿qué hace? Esas 3 cosas. Si él hace, todo el mundo puede hacer, ayuna, ora, no rompe ni un plato, no se toma ni una taza de café como los mormones, le corta las uñas a la madre Teresa que ya falleció, etcétera, etcétera. Pues, todo el mundo puede hacer buenas obras, pero lo que tú predicas y enseñas, se ve quién es el verdadero hijo de Dios y no. 3 cosas, ¿qué predicas, qué enseñas y qué haces? Entonces tú te puedes dar cuenta si esas obras de
o esos hábitos espirituales que usted mencionó, como orar, ayunar y todo eso, ¿son verdaderos o no son verdaderos? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad de poder enseñar estas 7 herejías que añaden a la salvación y una que quitan, ¿verdad?, la sangre preciosa, que muchos ya predican sin la sangre. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta llegue a los corazones y las personas que están en iglesias falsas huyan y corran por su vida para encontrar una iglesia conforme a tu corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, Amén. que Dios los bendiga.